Seguidamente vamos a tener la participación del expositor Dr. Alberto Camargo Riega, catedrático de la Universidad Católica Santa María de Arequipa, quien en esta oportunidad abordará el tema en este caso, la desprocesalización del desalojo en el arrendamiento. El doctor es abogado por la Universidad Católica Santa María, graduado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas como excelencia académica y titulado con felicitación pública en el año 2016, maestro en Administración de Negocios por la Universidad Católica Santa María, con diplomado de especialización en Derecho Urbanístico, Inmobiliario y Registral, así como en Derecho Procesal y especialización profesional en Arbitraje en la Universidad Autónoma de San Francisco. Titulado en la segunda especialidad profesional en Contratación Civil y Estatal por la Universidad Católica Santa María, cursando estudios de doctorado de Derecho, participante también por 5 años consecutivos en la competencia internacional de arbitraje coorganizada por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y la Universidad de Rosario de Colombia. Actualmente es docente de pregrado de la Universidad de La Salle, Universidad de San Martín de Porres y Universidad Continental, y docente de pregrado y posgrado de la Universidad Católica Santa María. Se desempeñó como practicante y luego como abogado asociado en el estudio Delegado Castro Abogados. A la fecha, trabaja como abogado independiente, litigante en materia civil y arbitraje. Recibamos con fuerte aplauso. Si yo soy dueño de un inmueble y quiero la posesión de ese inmueble, tengo legitimidad para interponer un desalojo. El arrendador, ¿sí? Cuando hay una persona que sin ser propietario alquila un bien, también tiene la posibilidad de recuperarlo vía desalojo. El administrador, de la misma manera, cuando está a cargo de dirigir, de administrar un bien, puede solicitarlo, y el código es abierto, ¿sí? Señala cualquier otra persona que tenga derecho a la restitución de un bien, ¿sí? Abierto. Esta persona puede solicitar un proceso de desalojo. Ahora, ¿quiénes tienen la calidad de sujeto pasivo en un proceso de desalojo? También establece el código, ¿sí? Arrendatario, el inquilino. El subarrendatario, el que le ha alquilado al inquilino, ¿correcto? Y precario. ¿Quién es el sujeto precario? ¿Qué es lo que señala el artículo 911 del Código Civil? ¿No es cierto? ¿Cómo define al precario? Es esa persona que no tiene título o que su título ha fenecido, ¿correcto? Y por lo tanto ya no tiene derecho a seguir poseyendo un bien, ¿sí? Y también el código es abierto, ¿no? En cuanto al sujeto pasivo, a la parte pasiva. A cualquier persona que esté obligado a la restitución de un bien. Tenemos plenamente identificado a las dos partes dentro de un proceso de desalojo. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? ¿Cuál es el común denominador en estos casos? Que hay un propietario que quiere desalojar a un inquilino, a un arrendatario. Es lo que ocurre generalmente, ¿no es cierto? ¿Cuál es la vía que tenemos para poder interponer el proceso de desalojo? La vía sumarísima. En teoría es una vía rápida, ¿sí? Fácil y sencilla. Se interpone una demanda, la parte demandada presenta su contestación, citan a una sola audiencia donde se hace todo. En teoría se tendría que hacer todo, y luego se saca una sentencia, ¿sí? Si nosotros nos regimos a lo que señala el Código Procesal Civil, seríamos felices todos, ¿no es cierto?, si se cumplieran todos los plazos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Este proceso de desalojo, en la práctica, no demora lo mismo que señala el Código Procesal Civil, ¿correcto? Demora años de años. ¿Y eso qué genera? ¿Cuáles son las consecuencias de que un proceso de desalojo demore años de años? Que el propietario que quiere votar a su inquilino, que quiere desalojar a su inquilino, todo este periodo va a estar sin recibir la renta correspondiente. ¿Y por qué va a estar sin recibir la renta correspondiente? Porque por lo general el inquilino, si ve que recibe una demanda de desalojo donde lo quieren sacar del inmueble, obviamente no va a querer pagar ese inmueble, ¿no es cierto? Y si no tiene bienes con qué responder, al final de un proceso se va a ir sin pagar absolutamente nada. Y todo ese periodo
donde duró ese litigio, ese proceso de desalojo, el propietario no recibió ni un solo. ¿Sí? ¿Cuáles son las causas más comunes por las cuales se puede iniciar un desalojo? ¿Sí? Lo que ocurre en la práctica. Primera, falta de pago, ¿correcto? O sea, yo alquilo un departamento por 2 años y al cuarto mes el inquilino me deja de pagar la renta. Entonces, obviamente, si no me paga, tengo que solicitar que me devuelva el bien. ¿Sí? Como dice el Código Civil, 2 meses y medio. Segunda causal más usada, vencimiento del contrato, vencimiento del arrendamiento. ¿Sí? Yo quiero alquilar un departamento por 2 años, por eso pongo el plazo de 2 años en el contrato. Después de 2 años yo ya no estoy interesado en seguir alquilando ese departamento, así que yo por eso solicito que me devuelvan el departamento. ¿Sí? Y como el inquilino no se quiere ir, quiere seguir viviendo, entonces yo tengo que iniciar un proceso de desalojo por vencimiento del contrato. La tercera causal es conclusión del arrendamiento. ¿Qué significa la conclusión? Algo parecido al vencimiento, ¿no es cierto? Solo que aquí no se ha fijado un plazo establecido. Es un contrato de duración indeterminada. ¿Y qué es lo que señala la normativa civil cuando hay un contrato de duración determinada? En cualquier momento las partes pueden solicitar o pueden, resolver ese contrato, ¿no es cierto? Darle fin a ese contrato. Y es potestad del propietario decirle a su inquilino, sabes que no tenemos un plazo determinado, pero hasta el día de hoy yo ya no quiero alquilarte más ese departamento. Y solicito que me devuelva el departamento y nuevamente el inquilino no quiere devolver el departamento, ¿no es cierto? Y la última causal más usada a raíz del cuarto pleno casatorio civil es el desalojo por precario. Una persona que no tiene derecho a poseer, ¿sí? O que su título ha fenecido o que ya nunca tuvo título, tiene que salir de ese bien que está ocupando. ¿Sí? Son las 4 causales más usadas, más comunes en la práctica. Les comento algo. Influye también la duración del desalojo el juez competente. ¿Sí? ¿Qué juez es el que ve ese proceso? ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros iniciamos un proceso, ¿sí? Ante un juez de paz letrado. Cuando concluye ese proceso mediante sentencia, a nosotros nos cabe la posibilidad de apelar. ¿Y quién va a resolver la apelación de esa sentencia? El juez especializado en lo civil. Y ahí termina el proceso. ¿Sí? No hay más. No cabe ningún recurso impugnatorio. Pero si nosotros iniciamos un proceso de desalojo ante un juez civil, un juez especializado, ¿qué posibilidad tenemos al finalizar ese proceso en la sentencia? Apelar también, ¿correcto? Pero esta apelación, ¿quién la resuelve? La sala, ¿sí? La sala civil. Y ante la resolución, ante lo resuelto por la sala civil, esa sentencia de vista de segunda instancia, ¿cabe el recurso? Por supuesto, ¿no es cierto? Cabe el recurso de casación. Y nos vamos a litigar a la Corte Suprema de la República. ¿Sí? Entonces también es importante ver si vamos a litigar ante un juez, si empezamos un desalojo ante un juez de paz letrado o si iniciamos un proceso ante un juez especializado en lo civil. ¿Sí? Vemos que el especializado en lo civil va a demorar mucho más el proceso. ¿Sí? Son problemas que hay. Entonces, el legislador, en realidad las autoridades del Estado, empiezan a pensar, ¿no es cierto? ¿Qué solución podemos encontrar ante estos problemas? ¿Sí? Ante estos casos en los cuales se ve vulnerado el propietario, ¿sí? Donde hay un abuso por parte del inquilino. Nos ponemos a preguntar, ¿no? ¿A quién tenemos que proteger más? ¿Al propietario o al inquilino? ¿Sí? La tendencia es proteger al propietario. ¿Por qué proteger al propietario? Porque es el que ha realizado una inversión, ¿sí? Es el que ha hecho un sacrificio económico para poner en movimiento, ¿sí? La circulación del dinero. Por eso está alquilando. Aparte de que recibe un beneficio, también genera desarrollo de la economía, ¿sí? Entonces tenemos que proteger al propietario. Hay una inclinación por proteger al propietario, ¿sí? Sin que se abuse del inquilino, pero hay una inclinación por proteger al propietario. Entonces el legislador, las autoridades empiezan a pensar y dicen, a ver, ¿qué podemos hacer para acelerar, ¿sí? Un desalojo? ¿Qué podemos hacer para tratar de reducir el perjuicio de estos propietarios, para que puedan desalojar, botar al inquilino lo más rápido posible?
¿sí? El primer paso que hicieron el Poder Legislativo fue la Ley 30.201. ¿Qué señaló esa Ley 30.201? Creó una forma de poder desalojar más rápidamente al inquilino a través de la inclusión de una cláusula de allanamiento a futuro. ¿Qué implica esta cláusula de allanamiento a futuro? Desde el inicio del contrato, el propietario y el inquilino establece que en caso de cualquier demanda de desalojo, anticipadamente el inquilino se está allanando esa demanda, ¿sí? Solamente por dos causales. Cuando falta pago, cuando hay una causal por falta de pago, o cuando hay vencimiento del contrato. Se allana anticipadamente. Entonces el juez ya no tiene que llevar a cabo todo un proceso sumarísimo de desalojo, sino lo único que hace es recibir la demanda, darle un plazo al inquilino, al demandado, para que tenga que decir algo respecto a la falta de pago o respecto al vencimiento del contrato, y le da 15 días para que salga, ¿sí? 15 días para el lanzamiento, se acabó. Nos saltamos todo el proceso sumarísimo, ¿sí? Y nos vamos directamente al lanzamiento, a sacar al inquilino. Es lo que señaló la cláusula de allanamiento a futuro, ¿sí? La modificación. ¿Solucionó el problema? Esa modificación legislativa no lo solucionó, ¿no es cierto? ¿Por qué no lo solucionó? Porque siempre el inquilino, o mejor dicho, los abogados de los inquilinos, tienen posibilidades de poder alargar el proceso a través de nulidades, a través de apelaciones, ¿sí? Siempre tiene la posibilidad de poder demorar. Puede presentar lo que sea del proceso y el juez, por respetar los principios procesales, ¿sí? Por la ley de instancia, el derecho de defensa, tiene que resolver todo lo que plantee el inquilino o el abogado del inquilino, ¿correcto? Entonces, como no había solución a esto, las autoridades dijeron, hay que sacar otra modificación, ¿sí? O hay que sacar otra norma que ayude a acelerar el proceso de desalojo. Y el Poder Ejecutivo sacó el decreto legislativo 1177, desalojo express. ¿Qué decía esta norma? ¿Qué es lo que dice esta norma, mejor dicho? Saben que propietario e inquilino, si ustedes quieren celebrar un contrato de arrendamiento y quieren entrar dentro de esta norma, tienen que hacerlo dentro de un formulario, ¿sí? Un formulario, ese formulario va a ser inscrito en un registro de esos formularios, en los registros públicos, y tiene que ser otorgado ante un notario. Y con ese formulario, ¿sí? Que contiene un contrato de arrendamiento, ustedes pueden ir directamente a un proceso de ejecución, ¿sí? Se saltan todo el proceso sumarísimo de desalojo y se van directamente a un proceso de ejecución, ¿correcto? Igual, el juez le da un número de días al inquilino para que conteste, para que presente sus defensas. Si no lo hace o lo hace y se le cree infundada esa contestación, esos argumentos, procedemos al lanzamiento, ¿sí? ¿Solucionó el problema de esta medida? Tampoco. ¿Por qué no lo solucionó? Porque igual, siempre hay medios de defensa que plantea el inquilino dentro del proceso, ¿sí? En paralelo con esto, con estas medidas que ha estado sacando el legislativo y el ejecutivo, ¿sí? También se ha pronunciado el Poder Judicial, ¿sí? A través de precedentes judiciales. Un claro caso es el cuarto pleno casatorio civil. ¿Qué señalaron los jueces supremos en el cuarto pleno casatorio civil? Había discusión, en realidad había discusión sobre si la prescripción que existía de dominio era de naturaleza declarativa o era constitutiva, y tomaron un proceso de desalojo por precario para tratar de darle solución a ese problema. Y los jueces supremos dijeron, ya que estamos aquí resolviendo la naturaleza jurídica, la prescripción que existía de dominio, vamos a definir lo que es un precario, ¿sí? Vamos a darle un contexto más preciso, ¿sí? Sobre lo que es un precario, ya que el 911, según ellos, no define claramente lo que es un precario. Y se metieron, los jueces supremos, se metieron con la definición de precario, ¿sí? Con la definición de lo que significaba un título fenecido. Y empezaron a decir, a ver, si hay un contrato de arrendamiento, ¿sí? Donde dicho contrato ha vencido por el plazo, ese inquilino se convierte en precario.
Si hay un contrato de duración indeterminada y el propietario le solicita al inquilino que desocupe el inmueble, ese inquilino se ha convertido en precario, ¿sí? Si hay un contrato donde el inquilino está debiendo la renta y el propietario resuelve ese contrato por falta de pago, ese inquilino se convierte en precario. Entonces, ¿cuándo vamos a demandar desalojo por vencimiento de contrato? ¿Cuándo vamos a demandar desalojo por falta de pago? ¿Y cuándo vamos a demandar desalojo por conclusión de contrato? Si todos estos casos, los jueces supremos han dicho que son precarios. Entonces, en otras palabras, se desaparecen los desalojos por vencimiento, falta de pago y conclusión de arrendamiento. Todos van a ser precarios y todos nos van a llevar a litigar ante un juez civil. ¿Sí? Siguieron los problemas, porque la Corte Suprema dijo, está bien, estos casos donde se solicita el bien, donde falta el pago, ¿sí?, son fenecimiento del título y son precarios. Pero habría que analizar qué implica solicitar la devolución del bien para ver si podemos escaparnos. Todo el mundo quería salirse de la definición de precario, ¿sí? O sea, todo el mundo no quería entrar dentro del precario porque el significar ser precario implicaba ir a litigar ante un juez civil, ¿sí? Entonces algunos decían, yo creo que si no le paso una carta notarial, ¿sí?, al inquilino solicitándole el inmueble, no lo estoy convirtiendo en precario, ¿sí?, le solicito por otra vía. Otros decían, bueno, si yo le paso una carta notarial, ¿sí?, solamente exigiéndole el pago y no exigiendo bien, amenazándolo que voy a resolver el contrato, no convertiría en precario. Pero el Pleno Jurisdiccional Nacional Civil, en el año 2017, jueces superiores se reunieron y dijeron, sí, enviar una carta al inquilino para que devuelva el bien, eso lo convierte en precario, ¿correcto? Entonces, ¿qué decían los propietarios? No vamos a enviarle una carta notarial, ¿sí? Nos olvidamos de la carta notarial, vamos a invitarlo a conciliar, y con esa invitación a conciliar donde le solicitamos que nos devuelva el bien, nos puede salvar de la precaria. ¿Y qué dijo la casación 4628-2013? Arequipa. ¿Saben que si le invitas a conciliar a tu inquilino, significa que le estás exigiendo la devolución del inmueble? Y eso significa que su título ha fenecido. Y también se convierte en precario. O sea, no se le puede decir nada al inquilino, no se le puede decir nada, porque solamente con decirle, devuelve el inmueble, precario, ¿sí? Precario. Se acabó todo. Otra discusión era si necesitábamos en la causa de allanamiento a futuro, que les comenté al inicio, ¿sí?, primero invitarlo a conciliar y recién demandar, ¿sí?, una cláusula de allanamiento a futuro, un desalojo con cláusula de allanamiento a futuro. Felizmente, los jueces superiores dijeron, no es necesario, ¿sí?, no es necesario. Entonces lo demando directamente, ¿sí? Y la otra discusión era la competencia, ¿sí?, porque cuando se modificó el 594 del Procesal Civil sobre el allanamiento futuro, había una discusión, ¿no? Está bien, el cuarto pleno nos dirá que nos vamos al desalojo por precario, pero acá estamos hablando específicamente de un desalojo con cláusula de allanamiento futuro, ¿sí? Y por lo tanto, como es un desalojo sui generis creado por nuestros legisladores, tal vez no es necesario remitirnos a lo que dice el cuarto pleno, que todo lo convierte en precario, y podemos demandar ante un juez de paz letrado. ¿Y qué dijeron los jueces superiores? No. Si tú vas a demandar, ¿sí?, un desalojo con cláusula de allanamiento futuro, te tienes que ir de un juez civil, ¿correcto? Tienes que ir de un juez civil. Y lo que nos conlleva a litigar hasta la Corte Suprema, ¿sí? Entonces, ¿se ha solucionado el problema? Hasta el momento, bueno, hasta hace 2 semanas, 3 semanas, no se había solucionado el problema, ¿no es cierto? ¿Por qué no se soluciona el problema? Bueno, no se soluciona porque seguimos cayendo en lo mismo, ¿sí? O sea, no hay una solución concreta a este problema. Estos 3 poderes no se ponen de acuerdo, ¿sí? Y cada quien saca la norma y saca la jurisprudencia que le da la gana, ¿sí?,
y no hay coordinación entre todos, ¿sí? Entre los tres poderes del Estado. Entonces, como no hay solución, hace 3 semanas sacaron otra ley, ¿no es cierto? Han sacado la ley del desalojo notarial. ¿Y qué dice esta ley del desalojo notarial? Tenemos un contrato de arrendamiento, ¿correcto? Pero este contrato tiene que tener algo característico. Para empezar, vamos a jalar del desalojo express, ¿sí? Un formulario. Vamos a contener el contrato en un formulario. Vamos a tener que ir donde un juez, donde un notario, para que se otorgue este formulario. O, en todo caso, vamos a hacer un contrato de arrendamiento por escritura pública, ¿sí? Voy a alquilar un cuarto de 200 soles y voy a tener que gastar 200 soles en celebrar ese contrato, porque tengo que hacer una escritura pública, ¿sí? Acá hay que analizar, como dice Bullard, la relación entre el derecho y la economía, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está haciendo el legislador en realidad? Nos está sumando costos al arrendamiento, ¿sí? O sea, nos está diciendo, bueno, si tú quieres botarlo rápido, tienes que seguir gastando, ¿sí? Tienes que seguir gastando para poder botar rápido a tu inquilino, ¿sí? Ese contrato, ¿sí? O sea, además de estar en un formulario o en escritura pública, también tienes que ponerle la cláusula de alienamiento a futuro. O sea, estás juntando las dos soluciones anteriores, ¿sí? Y tienes que colocar una cláusula donde se señala que las partes se someten a esta nueva ley, ¿sí? A esta nueva ley, se someten a esa nueva ley. ¿Y qué implica someterse a esa nueva ley? ¿Cuál es el procedimiento según esta nueva ley? Mira, señor inquilino, no me estás pagando el arrendamiento, ¿correcto? No me estás pagando la renta. Pues yo voy a ir a un notario con mi contrato, le voy a decir, señor notario, acá hay un inquilino que no me está pagando la renta, así que quiero que lo desaloje. ¿Qué hace el notario? Revisa los documentos y dice, sí, correcto, no te está pagando. ¿Y cómo lo verifica? ¿Cómo verifica que no está pagando? Esta norma dice que hay que colocar un número de cuenta en el contrato para que deposite la renta en esa cuenta. Entonces, el notario se guía por el voucher. Le dice al inquilino, ¿dónde está tu voucher de los últimos 2 meses o de los últimos 3 meses? No los tienes. Perfecto, no has pagado la renta entonces. Y lo que hace el notario es levantar un acta, ¿sí? Notarial, donde está diciendo el notario, todos los tenemos que creer a los notarios, donde está diciendo, este inquilino no ha pagado la renta, así que merece ser desalojado. Y con esa acta notarial nosotros nos vamos ante un juez e iniciamos un proceso de ejecución, ¿sí? Para poder ejecutar esa acta notarial donde dice claramente que el inquilino no nos ha pagado y desalojarlo, ¿sí? La pregunta es, ¿hemos solucionado el problema con este desalojo notarial? O sea, tenemos que ir siempre donde un juez para que ejecute algo, ¿sí? En el anterior caso, bueno, era un proceso sui generis, donde el juez le daba plazo al inquilino para que salga. En el desalojo express, era un formulario que tenía mérito ejecutivo para que el juez ordene el desalojo. Y aquí tenemos un acta notarial donde nos dice que el inquilino tiene que salir y el juez igual tiene que ordenar el desalojo. Siguiente. Entonces, si vamos nosotros a analizar las 3 soluciones que han hecho hasta el momento las autoridades, vamos a ver que las autoridades se están burlando de nosotros. O sea, creen que nos pueden dar algunas normas, ¿sí? Como para pasar piola, para que la gente se tranquilice un poco, y en realidad no soluciona absolutamente nada, ¿sí? Tenemos el contrato con allanamiento futuro, la cláusula con allanamiento futuro, ¿no es cierto? Tenemos el desalojo express y tenemos el desalojo notarial, ¿correcto? Si nosotros no nos guiamos por ninguno de estas tres soluciones, nosotros podemos hacer un contrato por documento privado, ¿no es cierto? Como hace todo el mundo, ¿sí? Para evitarse gastos. Tengo un inquilino, sí, acá tengo mi contratito, los dos lo firmamos, ponemos nuestra huella y se acabó. Pero si queremos desalojarlo supuestamente rápido, con la cláusula de allanamiento futuro, ese contrato tenemos que llevarlo a un notario para legalizar nuestras firmas, ¿correcto? Si nosotros queremos encajar dentro de un desalojo express, tenemos que llenar un formulario ante un notario. Y si nosotros queremos hacer un desalojo notarial, igual tenemos que llenar un formulario ante un notario o hacerlo por escritura pública todavía, ¿sí? Más gasto ahora.
Tenemos que tener una cuenta bono. Si es por allanamiento futuro, no es necesario. Si es un desalojo express, si es necesario, y si es un desalojo notarial, también es necesario. ¿Correcto? Ahora, las causales para poder desalojar a un inquilino en el allanamiento futuro: vencimiento del contrato y falta de pago. Desalojo express: vencimiento del contrato, resolución y falta de pago. Correcto, resolución por mutuo acuerdo y falta de pago. Y desalojo notarial: vencimiento y falta de pago. O sea, prácticamente en cualquiera de los tres son las mismas causales, ¿sí? Si nos vamos por la vía, en el allanamiento futuro es como que una vía especial, ¿sí? Porque es como que dentro de un sumarísimo, pero nos saltamos todas las etapas del sumarísimo, ¿sí? Y el juez nos ordena directamente que desalojemos, vamos al lanzamiento, ¿sí? Es algo especial. El desalojo express, vía ejecución, y el desalojo notarial, vía ejecución. ¿Correcto? El juez competente, ¿sí? El juez competente. Si es allanamiento futuro, según la cuantía, ¿sí? Según la cuantía. O sea, si es más de 50 URPs, juez civil; si menos de 50 URPs, juez de paz letrado. Pero como tenemos nuestro cuarto pleno casatorio civil, siempre nos vamos a ir a la vía del juez, perdón, a la competencia del juez civil. ¿Correcto? El desalojo express felizmente señala juez de paz letrado, el desalojo notarial señala juez de paz letrado. ¿Correcto? Ahora, ¿cuál es el plazo que tiene el inquilino moroso para poder contestar, para poder dar sus argumentos de por qué no quiere salir, ¿no es cierto? Si es una cláusula de allanamiento futuro, 6 días. Si es un contrato por desalojo express, en el formulario, 5 días. Y si es un desalojo notarial, 5 días. ¿Correcto? Ahora, el plazo para que el juez ordene el desalojo, ¿sí? O sea, ya le dio el plazo a la otra parte y con lo que haya contestado, sin lo que haya contestado, el juez tiene que ordenar el desalojo. ¿Qué dice la norma? Si es allanamiento futuro, 15 días. Si es desalojo express, 3 días. Y si es desalojo notarial, 3 días también. ¿Correcto? Si ustedes se están dando cuenta, las soluciones que está planteando el desalojo notarial son exactamente iguales a las del desalojo express. ¿Correcto? Pueden plantear excepciones y defensas previas el inquilino. Felizmente hay un pleno jurisdiccional que ha señalado que cuando es un desalojo con cláusula de allanamiento futuro no puede plantear excepciones y defensas previas. Pero si es desalojo express y si es desalojo notarial, sí puede. ¿Correcto? Apelación, obviamente, todos pueden apelar, ¿sí? Todos pueden apelar. O sea, eso de que la cláusula de allanamiento futuro va a solucionar el problema, eso de que el desalojo express va a solucionar el problema y el desalojo notarial va a solucionar el problema, es mentira, porque el legislador no está dando nada nuevo, ¿sí? O sea, está dando, yo creo que más bien está ayudando a los notarios, ¿sí? Para que ellos sigan teniendo trabajo. O sea, le está dando más trabajo a ellos para que el el propietario tenga que seguir pagándoles, ¿sí? Escrituras públicas, legalizaciones de firmas, ¿sí? Otorgar formularios ante ellos, contratos ante ellos, ¿sí? Pero ayudar al propietario de verdad no lo está haciendo, ¿sí? Por eso digo, el legislador se está burlando de nosotros, ¿no? Cree que está sacando normas para ayudar a la economía, ayudar al propietario, y en realidad no lo basta. Porque hacemos una comparación de todo lo que está haciendo y no hay ningún avance, ¿sí? No hay ningún avance. Solo le da vueltas, le cambia la figura, ¿sí? Ahora, ustedes dirán, pero entonces, ¿cuál es la solución, no? O sea, venimos acá a hablar, a criticar que hay un problema y que las autoridades no hacen nada, pero entonces, ¿qué deben hacer las autoridades? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi propuesta entonces? ¿Cómo concluyo? Que no haya proceso de desalojo en arrendamiento, ¿sí? Ustedes dirán, uy, pero Alberto, tú estás loco, ¿no? O sea, que no hay un proceso de desalojo. ¿Y qué significa eso? O sea, que el propietario va a agarrar, lo va a sacar al inquilino a la mala, como en la época primitiva, así, sin que haya un juez que diga que tienes que sacar a esta persona. Pues yo pienso que así tiene que ser la solución, ¿sí? Ahora, explico mis razones, ¿no? No es que esté tan loco, ¿sí?
Hay figuras en la realidad que las personas pueden actuar sin recurrir a un juez. ¿Sí? ¿Cómo se llaman esas figuras? Autotutela. ¿Sí? Es una forma de resolver el conflicto sin recurrir a un juez. Hoy en día existen esas figuras, por supuesto, se siguen aplicando, ¿sí? Legítima defensa, por ejemplo, en materia penal, ¿sí? Yo para defenderme de un malhechor tengo que decirle al juez que me va a defender. No, ¿no es cierto? Directamente me defiendo, ¿sí? Derecho de retención, por ejemplo. Yo para poder tener un bien, retener un bien porque alguien me debe dinero relacionado con ese bien, ¿tengo que decirle al juez para retenerlo? No, simplemente lo retengo. La defensa posesoria extrajudicial, ¿sí? ¿Tengo que ir de un juez para decirle que voy a defender mi posesión? No, ¿no es cierto? Yo puedo defenderla sin recurrir a un juez. ¿Y por qué yo no podría, ¿sí? ¿Por qué yo no podría recuperar la posesión de un predio que me pertenece, ¿sí? Y yo tengo un contrato de arrendamiento sin ni siquiera firma legalizada? Un contrato de arrendamiento, ¿sí? ¿Por qué yo no puedo recuperar mi posesión sin recurrir a un juez? ¿Sí? ¿Por qué no podría? Si en los otros casos puedo, y aquí también ¿sí? Inscrito en registros públicos, en el mejor de los casos, ¿por qué yo no podría directamente desalojar a una persona sin tener la decisión de un juez, sin esperar la decisión de un juez? ¿Sí? Ahora, ¿puedo solicitar la ayuda de la policía? Por supuesto. Así como en el desalojo, así como la defensa posesoria extrajudicial, uno puede solicitar la ayuda de la policía para desalojar a ese invasor, ¿sí? Igual, acá tendría yo la facultad de poder solicitar la ayuda de la policía para desalojar a ese inquilino que su contrato ha vencido o que no quiere pagar el alquiler, ¿sí? Ahora, ustedes dirán, pero acá va a haber abusos. O sea, lo que tú estás planteando va a permitir abusos. ¿Abusos de parte de quién y en contra de quién o en perjuicio de quién? Abusos de parte del propietario, ¿sí? En contra o en perjuicio del inquilino, ¿no es cierto? Porque ¿qué es lo que pasa? Hay un inquilino que está pagando puntualmente su renta y el propietario le da la gana de desalojarlo así, sin ninguna razón, y lo deja en la calle. Porque, no sé, tuvo un amigo policía, le solicitó su ayuda y lo sacaron en menos de 24 horas. Hay un abuso, ¿no es cierto?, por parte del propietario en perjuicio del inquilino. Pero no es también abuso cuando el inquilino sigue viviendo en un bien sin pagar la renta, también es un abuso, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ponderar, ¿sí? Vamos a ponderar. Un primer abuso, ¿sí? Un primer abuso se puede dar el propietario en contra del inquilino, y un segundo abuso se puede dar inquilino en contra del propietario, ¿correcto? ¿Qué es lo que ocurre en la actualidad? El abuso del inquilino en contra del propietario. ¿Se puede resarcir ese abuso? ¿Existe la posibilidad de poder enmendar el abuso que ha cometido el inquilino en contra del propietario? No se puede. ¿Por qué no se puede? Por lo general, el inquilino está viviendo un bien arrendado porque no tiene bienes, no tiene propiedades. Entonces, ¿cómo va a responder frente al abuso que ha cometido? No hay forma de responder. Pero si el abuso lo comete el propietario en contra del inquilino, el propietario tiene bienes, precisamente el que está arrendando. Entonces, tranquilamente el inquilino podría demandar luego al propietario para que le pague los daños que le ha causado por haberlo votado sin justo derecho. ¿Sí? Esa es la... Ahora, como que tenemos que perfeccionar la idea, ¿no es cierto? Hace algunos meses salió un video que hizo Francisco Avendaño, especialista en esta materia. Tiene la misma idea, ¿sí? Él señala, no tenemos que ir al Poder Judicial para desalojar a una persona, ¿sí? O sea, enfrascarnos, meternos al Poder Judicial es demorar años de años, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no desalojamos y luego discutimos si corresponde o no corresponde? Hoy en día, ¿cómo funciona? Primero discutimos y luego desalojamos. ¿Qué dice Francisco Avendaño? No. Primero desalojamos y con el inquilino afuera, a ver si va a querer seguir discutiendo, ¿sí? A ver si va a querer seguir sobre si le corresponde o no le corresponde la propiedad. Ella no va a querer, ¿no es cierto? Si ya estoy afuera. ¿Para qué voy a querer seguir discutiendo si yo ya estoy afuera del
bien, ¿no es cierto? Ahora, Francisco Bendaño tiene otra idea, ¿no? Que no hay que recurrir a la policía. Él no quiere que intervenga la policía ni el Poder Judicial. Quiere que se cree como una especie de institución estilo Indecopi para los desalojos, ¿sí? Y que esa institución verifique si realmente corresponde o no corresponde desalojarlo, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿sí? Porque eso es más burocracia, ¿sí? O sea, es más burocracia. O sea, es donde una entidad administrativa para que me diga si corresponde votarlo. Y el policía no puede analizar eso. O sea, un policía no está en la capacidad de poder ver que a este contrato ha vencido el 1 de abril, y estamos ya 24 de abril, 25 de mayo, perdón, y que ese contrato ha vencido. Yo creo que sí está en la capacidad de ver eso un policía, ¿no es cierto? El policía no está en la capacidad de decirle al inquilino, señor inquilino, su recibo se ha pagado la renta. Y si el inquilino no presenta sus recibos, ¿qué significa? ¿Que está al día? No, ¿no es cierto? Entonces el policía puede hacer eso. Uno llama a la policía, señor policía, que hay un inquilino que no me paga, o que hay un contrato que ya ha vencido. El policía debería decir, su recibo no lo tiene 24 horas para desocupar. Mañana venimos a sacar sus cosas. Y si el inquilino quiere decir algo, después vemos si le está causando un daño al propietario, ¿correcto? Para evitar la burocracia, ¿sí? Y Francisco todavía dice, Francisco Bendaño, vamos a crear empresas especialistas en desalojos, ¿sí? O sea, empresas que ya tienen cargadores, ¿sí? Ya tienen personas con licencia para portar armas, que uno las llama, los contrata, ya, 24 horas y para afuera todas las cosas del inquilino, ¿sí? Esa es la idea, tratar de mejorar, ¿sí? O sea, que el legislador, que los tres poderes del Estado no se sigan burlando de los propietarios, ¿sí? No se sigan burlando del desarrollo económico. Hay que plantear ideas que realmente ayuden, ¿sí? Que realmente solucionen el problema. Muchísimas gracias por su atención.